hoy viene a ayudarnos a dejar, señores, de liderar a ciegas con la conferencia del dato a la decisión, la evolución que está redefiniendo el liderazgo moderno. Démosle un fuerte aplauso a José Aquino. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este evento, este magno evento. Ya me presentaron, soy José Aquino Cepeda, presidente de la Sociedad Dominicana de Ciencia de Datos, Big Data 2. Pueden seguirme en las redes sociales como José Aquino Cepeda. Antes de comenzar, quiero agradecer a la licenciada Seuris Pérez por invitarnos a este evento de Mujer Lidera 360. Esto, más que un evento, es una celebración de algo especial, del lanzamiento de esta organización a la cual le auguramos muchísimos éxitos. Es un honor para mí compartir con ustedes en esta tarde, en la que vamos a estar unos minutos hablándole justamente de cómo los datos y la IA vinieron a producir una revolución tecnológica en los últimos años, porque se está hablando mucho de IA, pero antes de IA yo le voy a mostrar o dar un paseo por lo que nosotros utilizábamos anteriormente de la IA. Bien, entonces, sin hablar de códigos, ni tecnicismos, ni nada de esa parte técnica, sino más bien de personas, decisiones y de cómo esto está transformando cada vez más nuestro futuro. Primero, vamos a explorar cómo fue surgiendo todo esto, de la información estática a la digital. Luego vamos a profundizar en el proceso que convierte a la Big Data en valor para transformar dicha información. Y finalmente vamos a cerrar cómo el poder de los datos pueden llegar a ser una gran responsabilidad, esperando que sea de su agrado. ¿Ustedes se imaginan lo que era investigar un tema antes de que existiera Google? Les confieso que aunque soy un apasionado de los datos y la tecnología, mis primeros años como estudiante, igual que ustedes, que están aquí algunos, ¿verdad?, la pasé entre pasillos de bibliotecas, hojeando catálogos entre pasillos de las bibliotecas, buscando libros por su código y cargando muchísimas enciclopedias físicas en su momento. Levanten la mano, ¿quiénes vivieron esa etapa, por favor? La mitad casi, ¿verdad?, de ustedes. Que íbamos, no tiene que ver con la edad, sino con una etapa de nuestras vidas, ¿cierto? El proceso era recorrer estantes, ustedes recuerdan, llenos de polvo, buscando nuestro libro que necesitábamos. Si es que no estaba prestado ya el libro, no podíamos utilizarlo, ¿no es así? O quizá estaba mal archivado. Pasábamos horas para encontrar un solo artículo científico que a veces terminaba siendo irrelevante por la calidad de la información que solía haber en ese momento. Nos tocó también subrayar con lápiz, con resaltador, guardar fotocopias, si es que había presupuesto como estudiante en ese momento, ¿verdad? Armar carpetas físicas y hoy en día ya con un solo clic nosotros accedemos a millones de artículos y datos en segundos, ¿cierto? Pero aquellos años me enseñaron algo clave, el valor de la paciencia y la curiosidad metódica, que es algo que se ha venido perdiendo hoy en día. Porque al final, la tecnología no reemplaza el pensamiento crítico, solo lo potencia. ¿No es así? ¿Quién aquí de los presentes utilizó la enciclopedia Encarta, Winamp o Messenger? ¿Quiénes? No quieren levantar la mano, pero sí lo utilizamos. Bueno, hace unos añitos de eso. Encarta fue el Wikipedia de los 90, pero en CD, ¿ustedes lo recuerdan? Entre el año 93 y 2009. Para los centennials, generación X, Y, Z del abecedario, millennials, centennials, no, millennials somos nosotros. Era una enciclopedia digital que venía en CDs sin internet. O sea, básicamente era un CD. Ustedes saben lo que era un CD, ¿verdad? Por lo menos lo nuevo. Ya no existe.
Así es, tenía textos, imágenes básicas, videos cortos. En la época eso era algo revolucionario, ¿no es cierto? En ese momento eso era lo que teníamos a nivel de información. En cuanto al Winamp, que es el reproductor que ustedes ven aquí, eso era nuestro Spotify de la época, digámosle así, con otro tipo de formato. El Messenger, ¿quiénes no utilizaron el MSN Messenger? Era el WhatsApp de la generación X y Millennials. Cuando chateábamos, mandábamos emojis, eso era lo máximo. ¿No es así? Antes del zumbido. Bueno, eso fue historia patria, pero fue parte de cómo fue evolucionando la información. Así es. Hoy en día todo es instantáneo, ya nosotros la información la conseguimos inmediatamente. Antes era estática, local y manual. Los CDs que se rayaban, canciones que tardaban horas en descargar. ¿Ustedes recuerdan cuando utilizábamos el internet dial-up? Y mensajes que se perdían si no estabas en línea. Hoy en día la nube, se habla de la nube, la Big Data y la IA que combinaron todo eso. Pero fueron buenos tiempos aquellos, ¿no es verdad? A nivel de navegador web, nosotros utilizábamos Netscape, que fue el primer navegador gráfico popular en 1994. Yo era un niño cuando eso. Y ustedes también muchos. Y luego surgió Yahoo, que era el directorio de buscador manual. Incluso más potente que Google en ese momento, en la época. Se hablaba de Yahoo, ¿lo recuerdan? Cuando el internet empezó a tomar su auge, las páginas web, todo eso. Ya después, en 1998, fungió Google, que fue el antes y el después de la web. Ya luego vino Google a competir con Yahoo, un motor de búsqueda más avanzado, el PageRank, que analizaba enlaces entre páginas para priorizar resultados, no solo con palabras clave, sino un motor de búsqueda inteligente, más potente, que fue la competencia de Yahoo. Entonces, hoy en día Wikipedia, pero antes la enciclopedia Encarta de Microsoft, en su formato en CD, DVD, ya eso no se usa, pero eso era lo que había en la época. El contenido era estático, si tú no actualizabas el CD, simplemente ya se quedaba rezagada la información. Tenía videos, imágenes, ciertas limitaciones en la época. Y luego ya vino Wikipedia, 100% online, gratuito, un contenido colaborativo que permitía editarlo a cualquier persona, se actualizaba en tiempo real, etc. Ahí fue evolucionando. Encarta fue el último suspiro de la información estática y Wikipedia vino a democratizar ese conocimiento. También teníamos los reproductores de música de la época y sistemas de mensajería para compartir archivos. No sé si ustedes recuerdan alguno de estos. Napster, Kazaa, el MSN Messenger. Esa era la manera como enviábamos archivos anteriormente. En resumen, de redes militares a la web global, de páginas estáticas a apps inteligentes, de buscar información a IA que la genera. Internet pasó de ser una red de computadoras a un cerebro digital que aprende, como se está desarrollando hoy en día. ¿Cuál es el siguiente paso, entonces? La IA generativa, el Internet 3.0. ¿Hasta dónde vamos a llegar con todo esto? Elon Musk está inventando muchísimo. De la evolución acelerada a los datos. Estos sistemas generaron grandes volúmenes de datos en diferentes formatos, variedades, formas, no estructurados, por medio de música, mensajes, metadata. Pero, ¿cómo organizar estos datos? Ahí es donde entra la Big Data, con las V's del Big Data. Hace unos años, como les comentaba, los datos eran simples, una carpetita, un documento, un archivo de doc, tabla, archivos guardados sin mucho uso. ¿No es así? Pero ya hoy en día son el combustible de decisiones que toma la alta gerencia, las grandes empresas, con información incluso que nosotros le compartimos directa
o indirectamente. ¿No es así? Como consumidores de la misma. Cada 60 segundos se crea, se comparte y se difunde una cantidad asombrosa de contenido en todo el mundo. Quintillones de datos se están generando cada milisegundo en diversas aplicaciones, variedad de formatos y tamaños. ¿Algunos de ustedes son usuarios de estas aplicaciones? Por lo menos una. Bueno, ahora mismo se está generando millones de datos a nivel global. El auge del Internet de las cosas también, el IoT, los relojes inteligentes, dispositivos inteligentes que tienes en tu casa, el desarrollo de la 5G también, 6G, por ahí, las redes sociales, son los principales impulsores del desarrollo de los datos. Entonces, dentro de todo esto, ¿cómo podemos sacarle provecho a estos datos desde el punto de vista de un negocio? Ahí entra una serie de análisis, está el análisis descriptivo. En los últimos 10 años nosotros pasamos de analizar datos descriptivos a saber qué pasó con la data, qué sucedió, saber cuántas ventas se realizaron en un mes o cuál fue el producto más vendido. Podemos saber eso. O por qué pasó. Encontrar las causas del por qué llegamos a ese punto. También se está trabajando con los datos predictivos. ¿Qué va a pasar con la data? Anticiparnos por medio de hechos, datos históricos, con modelos estadísticos. Se maneja mucho aquí la estadística, las matemáticas, los números, para prevenir patrones y tendencias a futuro. Y también están los datos prescriptivos. ¿Qué deberíamos hacer con estos datos? Como ven, ha venido sucediendo esta evolución de la información estática a la data digital, que se está intentando ponerse al día con todos estos conceptos. ¿Sí? Pasamos el nuevo rol del líder moderno, porque muy chulo todo, la tecnología, la data, la información, pero ¿qué exige esto en cada uno de nosotros como profesionales? Bueno, te cuento que el liderazgo ya no se sostiene solo con experiencia o intuición, se requiere de algo más. La materia prima, la información, el análisis, la capacidad de interpretar esas señales y habilidades blandas sobre todo, porque máquina, tecnología, todo muy bien, pero la parte humana, ¿dónde entra? Con las habilidades blandas, los soft skills como la empatía, que permitan generar interacciones, porque sí, usamos ChatGPT y toda la IA, pero no es con un humano que estamos hablando. Por más lindo que nos responda, es una máquina que está detrás, ¿correcto? También están las hard skills. Las hard skills se refieren a las habilidades duras. Cuando tú tienes una habilidad en una máquina, en un dispositivo, en una tecnología, tú te vuelves técnico en ese equipo, tú tienes habilidades duras, ¿sí? Medibles, técnicas como tal. Y están las power skills también, que tienen que ver ya con el pensamiento crítico, formando un perfil robusto. El tema de emprendimiento, cuando tú tienes un proyecto, empatía, hay un conjunto de habilidades multidisciplinarias en todo esto. ¿Ok? Entonces, ahí tiene que ver con parte de las exigencias del nuevo líder, un líder moderno que necesite ver patrones, leer indicadores, entender tendencias, cómo va el mercado evolucionando, tomar decisiones basadas en evidencia. El asunto aquí no se trata de volverse técnico, sino comprender dónde está el valor de los datos que nosotros manejamos. Tenemos dos opciones. O las compañías, las grandes corporaciones usan nuestra data a su antojo y nos bombardean, o nosotros aprendemos también a utilizarla para nuestro beneficio, nuestro negocio. ¿De qué lado queremos estar? ¿Sí? La IA como aliada, no como reemplazo. La inteligencia artificial no vino a quitar empleos, señores, vino a transformar roles, porque ese es un estigma que hay de que, bueno, la IA va a desplazar cientos de puestos. Sí, está ocurriendo, pero
¿Cómo es posible que estos modelos de ChatGPT, DeepSeek o Gemini, que no son robots que piensan en sí, son asistentes avanzados que nos permiten procesar información en segundos, ¿sí? Lo que un equipo humano, una persona, le tomaría horas, lo está haciendo una tecnología, ¿no es así? ¿Quiénes utilizan ChatGPT aquí? Todo el mundo casi, el 90%. Bien, entonces, eso es la tendencia. Esto cambia cómo buscamos la información. Mucha gente también usa ChatGPT como Google. Ok, podemos buscar informaciones, pero tiene mucho potencial. Podemos apoyarnos para escribir reportes, buenos reportes, analizar problemas también. Los programadores tienen la vida resuelta. ¿Quiénes son programadores aquí, programa? Ustedes no lo usan. De sobra. El diseñar estrategias también te permite liderar equipos, ¿sí? El punto es buscar cómo facilitarnos la vida en nuestros trabajos. La inteligencia artificial ha venido evolucionando en el tiempo. Les estoy mostrando aquí una línea del tiempo desde sus inicios, porque eso es algo que se viene trabajando desde décadas. Eso es lo que ahora es que ha explotado, ¿sí? Esto comenzó como un área de investigación especializada, científica, en su debido momento, que se ha convertido en una tecnología omnipresente actualmente, que influye prácticamente en todos los aspectos de la sociedad moderna. Eso es lo que está ocurriendo al observar esta línea de tiempo. El futuro del trabajo en los próximos 5 años. Los estudios confirman que el 40% de las tareas profesionales van a ser automatizables en 5 años. ¿Sí? Entonces, antes lo que se decía, que si estudias tendrás un trabajo seguro, ese mundo ya está evolucionando. ¿Sí? Pero también van a surgir miles de roles nuevos, nuevas posiciones. Lo que desaparecen no van a ser los trabajos, sino la forma de trabajar, de cómo nosotros vamos a hacer las cosas. Eso es lo que está ocurriendo actualmente. Algunas estadísticas, 92 millones de empleos van a desaparecer en 5 años, 170 millones se van a crear, va a cambiar todo por completo y el 59% va a necesitar volver a capacitarse del personal si quieren asegurar sus empleos. Las habilidades claves serán el pensamiento crítico, muy importante, alfabetización digital básica, la interpretación de los datos, porque trabajamos con datos, pero ¿qué tanto podemos manipularlo, conocer de ellos? La facilidad de adaptarnos a los cambios, creatividad y criterio humano son otras de las habilidades que se tomarán en cuenta. La IA va a hacer el cálculo y nosotros haremos la decisión. Así es que está el asunto. Y ahí entra el liderazgo moderno. ¿Me hago entender? Entre los empleos más afectados, sin ánimo de que nos sintamos mal, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Auxiliares administrativos, cajeros, operadores de líneas telefónicas, contables tradicionales, diseñadores gráficos, mi querido Alex. Estamos usando ya Gamma y Canva, pero igual te vamos a contratar, no te preocupes. Es broma. Conductores y transportistas, según la tendencia, ¿verdad?, de algunos vehículos. Por lo menos en República Dominicana no vemos un carro todavía automatizado, ¿verdad? Esperamos que sí, a ver si se manejan mejor los carritos automáticos. Todo lo que una IA puede predecir, automatizar, va a desaparecer en los próximos años. Los trabajos que más van a crecer, según la estadística actual, señores, inteligencia artificial, Big Data, la ciberseguridad también, eso es inminente, energías renovables, salud y cuidado humano, educación avanzada, el análisis de datos, la logística, project management. Son sectores desde la IA que se van a acelerar, pero no se van a sustituir. Y faltan más en la lista, realmente.
Habilidades cognitivas que se están requiriendo en los próximos años: pensamiento analítico, otra vez el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, comunicación, habilidades blandas, adaptabilidad, curiosidad, entre otras más. Me están haciendo señas, casi estoy terminando aquí, denme 2 minutos. Los trabajos del futuro no se preparan memorizando, se preparan aprendiendo a entender problemas, adaptarse a los cambios, pensar de forma crítica, utilizar la IA para multiplicar las capacidades. Me voy a mover un poquito. Con el poder de los datos tenemos una gran responsabilidad también. El tema ético, el tema legal, que es un tema siempre necesario, importante. Actualmente, acá en República Dominicana, disponemos de la ley número 172-13 de protección de los datos y la ley número 5307 de crímenes y delitos de alta tecnología. Si hay alguna otra ley, me la hacen saber. Hasta ahora, me imagino, están en proceso, ¿verdad?, en Congreso, haciendo ciertas actualizaciones, porque estas leyes se crearon para temas de la banca en principio, ¿sí? Entonces estamos viviendo una transición histórica. La IA no es una moda, es la nueva franja del mundo profesional. Y quienes quieran aprender a leer datos, es importante utilizar la IA como una aliada, tomar mejores decisiones con visión. Y bueno, hasta aquí mi presentación, ya me están haciendo señas. Muchas gracias por su tiempo, atención. Me pueden seguir en las redes como José Aquino Cepeda. Muchas gracias.